Hola, bienvenidos de nuevo a este su podcast semanal. Yo soy Carla Guerrero y soy estudiante de la licenciatura en psicología. Y dentro de la materia de psicopatología hoy tenemos un tema bastante interesante para todos nuestros oyentes. El tema de hoy va a ser la perspectiva profesional y personal respecto de cómo visualizamos la enfermedad mental. Pero bueno, para que vayamos contextualizando un poquito de este tema, primero me gustaría saber, o más bien informarles qué es una enfermedad mental. Bueno, una enfermedad mental, según la OMS, va a ser un trastorno mental o incluso del comportamiento. Y este se va a caracterizar por una perturbación de la actividad intelectual, también puede ser el estado de ánimo o el comportamiento, que no se va a ajustar a las creencias y a las normas culturales, es decir, va a existir una anormalidad de parte del individuo. En la mayoría de estos casos, los síntomas van acompañados de angustia o de algunas interferencias con las funciones personales o relaciones sociales. Y que bueno, estos pues están catalogados, como ya bien es sabido, como trastornos que pues van a afectar las distintas esferas del individuo. Pero bueno, ahora sí vamos a empaparnos aún más de este conocimiento y vamos a darnos cuenta cómo es que la sociedad ve a una persona con una enfermedad mental. Para esto hay una película bastante buena que se la recomiendo, que se llama Loco por ella. Y en esta película básicamente van a decir que a las personas con una enfermedad mental se les ve como basura o como desecho de la población. Y vamos a ir aclarando este concepto en el cual se tiene una persona con una enfermedad mental. Se le toma como si fuera un desecho o una basura de la sociedad, ¿no? Y que como es bien sabido, pues estas tienen su lugar en los famosos psiquiátricos, ¿no? Pero bueno, uno de los ejemplos más claros de la relación entre un trastorno mental y un deterioro social, pues se va a producir cuando pues se va a presentar este tipo de trastornos, ¿no? Como es bien sabido, las creencias sociales pues son muy difíciles de eliminar, ¿no? Porque los seres humanos se defienden de una forma muy primitiva, huyendo de lo diferente, ¿no? Este desconocimiento es el origen de la marginación de las personas que tienen un trastorno mental, ¿no? Hoy en día la psicología pues sigue siendo catalogada como una ciencia, ¿no? Que es estudiada por locos incluso, o que es la que trata a gente que está loca, ¿no? Cuando la realidad pues es totalmente, ¿no? Es como dijeran, la realidad supera totalmente la ficción, porque pues esto sabemos que no es así, ¿no? La psicología pues es una ciencia que nace y es para los humanos, para que podamos entender un poquito más nuestro comportamiento, para de alguna manera directa o indirecta entender nuestra conducta ante ciertas contingencias que nos pasan en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la psicología sigue siendo ese tema tabú arraigado de que solo atendemos a gente loca, ¿no? Que estamos estudiando para locos, ¿no? Cuando la realidad es totalmente diferente. Y es que no se tiene realmente una creencia sobre la salud mental, ¿no? O sea, realmente no se tiene una cultura, no se tiene un valor sobre qué es la salud mental y tampoco asociado a qué es una enfermedad mental, ¿no? A veces las personas creemos o catalogamos que vivir con una enfermedad mental pues es bastante fácil, ¿no? Cuando la realidad pues es totalmente diferente. Vivir con una enfermedad mental es, si de por sí diario tenemos que luchar contra nosotros mismos, ahora imagínense vivir con una enfermedad mental, ¿no? Es enfermedad mental versus individuo versus yo, ¿no? Entonces son estos tres factores que de alguna manera convergen. Y es precisamente eso lo que hoy se va a aclarar en este podcast, ¿no? Y yo quiero lanzar como una pregunta, ¿no? Yo siento que al mundo le hace falta ser más generoso y decirse, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar o para levantar una barrera ante los que son diferentes, ¿no? La barrera que levanta la sociedad genera un sufrimiento bastante grande en las personas que padecen un trastorno y muchas veces ven que su vida es imposible de remontar, ¿no? Aunque hay una gran mayoría que trabaja duro a diario para conseguir su independencia. A pesar de estar acostumbrados a una sociedad con este tipo de pensamientos bastante arraigados, pues sabemos que son parte o características del ser humano, ¿no? Vamos a hablar que el ser humano se va a concebir como un ser global que va a estar integrado por componentes biológicos y también psicológicos, en una interacción constante con su entorno, el cual incluye aspectos físicos, ambientales, hasta los familiares, culturales, sociales y políticos. La comprensión del individuo como un ser biopsicosocial, es decir, biológico, psicológico y que éste tiene que hacer relaciones sociales, implica la existencia de una relación de dependencia e influencia mutua entre las distintas partes o componentes de la persona. Ahora bien, hay que entender que el ser humano es un ser
psicosocial, un ser individual, pero también es un ser social, que se va a encontrar inmerso en esta cultura específica y en determinadas estructuras políticas, económicas, sociales, que le van a llevar a establecer relaciones consigo mismo y también con los demás. Y bueno, en este inter también es importante mencionar cómo vemos la salud, ¿no? Cómo vemos la salud más allá de ser una cotidianidad fisiológica. Pues también la salud mental va a ser la referencia al bienestar emocional y psicológico necesario para que el ser humano pueda utilizar sus capacidades cognitivas y emocionales y que le permitan desenvolverse a en la sociedad y resolver las demandas cotidianas de la vida diaria. Y esta también va a ser entendida como ese estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que le va a permitir alcanzar un equilibrio necesario para que ellas tengan garantizada su participación pues en las distintas esferas que como individuos tenemos, ¿no? La laboral, la intelectual, la social, y a su vez puedan alcanzar un bienestar y una adecuada calidad de vida que le permitan sentirse integrada en plenitud en la sociedad para desarrollarse como un ser humano, ¿no? Y bueno, aquí vamos a aclarar esta pregunta inicial con la que inició el podcast, ¿no? ¿Por qué les llaman desechos de la sociedad que tienen que mandar a otro lado, ¿no? Y bueno, esto tiene una relación que las personas que sufren trastorno mental, digamos que los pasos que dan es un camino bastante amplio, ¿no? Y bueno, se considera que estas personas son las personas, pues digamos que con una discapacidad, ¿no? En una sociedad donde lo diferente es habitualmente tenido como raro, ¿no? Las personas con trastornos de salud mental o enfermedad mental son los más olvidados y apartados, ¿no? Pero ¿por qué nace esto, no? Básicamente es como lo comienza el audio, es el desconocimiento y esa mala información que permite o que trae sesgos que produce la sociedad y quien la compone, ¿no? En este caso, pues las personas que la estructuramos, ¿no? Y la función pública, de hecho, también tiene mucho que ver el gobierno. Y que, bueno, estas rechacen y excluyan a las personas que sufren enfermedades, ¿no? La consecuencia de todo ello lleva a una estigmatización, ¿no? Como lo mencionaba al inicio de este podcast. La estigmatización es ver al otro como raro, como basura, como desecho, ¿no? Como si no sirviera en esta sociedad, ¿no? Y posteriormente sigue la marginación del mismo. Eso es lo que sufren las personas, ¿no? Y esto cae bastante en una subjetividad que va a entender a la salud mental definitivamente como esto, ¿no? Como un bienestar emocional y psicológico que va a estar relacionado a la vez con factores que tienen que ver con la salud física. Y pues bueno, esto es básicamente lo que la sociedad piensa de un individuo con salud o con enfermedad mental, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que, bueno, la enfermedad mental se considera una dolencia más dentro del abanico de las enfermedades no existentes, sino que pasa a definir al individuo, ¿no? Que se ve desprovisto de su propia personalidad y aparte también se va a convertir en un estereotipo que va a condicionar su existencia, ¿no? Ya no es una persona que, por ejemplo, sufre una depresión, ¿no? Sino que pasa a ser un depresivo en el peor sentido de la palabra, ¿no? A veces nosotros nos asustamos cuando escuchamos que dicen, ay, yo tengo ansiedad, ¿no? Y es como, chin, esta controversia entre lo que podemos hacer para ayudarle y lo que sabemos que a lo mejor no podemos hacer tanto, ¿no? Nuestras limitantes. Aquí se va a tornar una discriminación que va a ser bastante evidente y va a privar al enfermo de sus derechos, ¿no? A veces decimos que las personas con trastornos mental tienen incapacidades y son inútiles, ¿no? Pero la realidad, pues, no es así. Como profesional de la salud mental, puedo asegurar que esta discriminación se va a tornar de una manera evidente y se priva, pues como lo mencionaba, de los derechos al enfermo, ¿no? Y bueno, esto es una raíz, ¿no? De los prejuicios que se van a contagiar también al enfermo y este va a perder la confianza en su propia recuperación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que están enfermas de salud mental y les decimos, pobrecito, vaya esto, vaya el otro, ¿no? Cuando realmente no sabemos lo que está pasando en su interior. Hay que ser un poquito más compasivos y entender las situaciones, ¿no? Todo tiene una raíz, todo tiene una etiología, todo tiene un nacimiento. Entonces hay que ponernos en sus zapatos y también entender, ¿no? Que son cambios que va a experimentar de manera cotidiana el individuo, ¿no? Por eso yo considero que es necesario y es bastante urgente crear una conciencia social sobre este tipo de enfermedades, ¿no? Que es una enfermedad mental, tipos de enfermedades mentales, ¿no? Y llevar a esta situación a un progreso, ¿no? Hacia una humanización precisamente de estas dolencias, donde deben considerarse los individuos y desterrar
completamente esas etiquetas que se traen de siglos, ¿no? Una herencia de marginación de un enfermo mental. Yo creo que es la hora de una reivindicación del individuo como portador de derechos independientemente de una enfermedad, ¿no? Pues bueno, esto sería todo por hoy. Muchas